Hola, muy buenas tardes, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo que hablaremos de enrutamiento Interblan. Mi equipo está conformado por Cristel Alondra Echeverría Nahuat, Leonardo Israel Ramírez Rejón, Felipe Ibarra Reyes y su servidor Ángel Jiménez. Para empezar, hablaremos un poco qué es enrutamiento entre VLAN. Las VLAN se utilizan para segmentar las redes del switch de la capa 2 por diversas razones. Independientemente del motivo, los hosts de una VLAN no pueden comunicarse con los hosts de otra VLAN, al menos que haya un router o un switch de capa 3 para proporcionar servicio de enrutamiento. El enrutamiento entre VLAN, Inter-VLAN Routing, es el proceso de reenviar el tráfico de red de una VLAN a otra VLAN. Hay tres opciones de enrutamiento inter-VLAN. Inter-VLAN Routing heredado es una solución antigua. La segunda es Router on a Stick. Esta es una solución aceptable para una red pequeña y mediana. Tercera es Switch de capa 3 con interfaces virtuales SBIS. Es una solución más para organizaciones grandes y medianas. Pero ya hablaremos más a detalles de los tres enrutamientos con mis demás compañeros. Ahora que sabemos los tres tipos de enrutamiento, hablaremos qué es un enrutamiento entre VLAN. El enrutamiento entre VLANs o interval routing resulta ser necesario una vez que se posee una infraestructura de red con VLAN implementadas, debido a que los usuarios necesitarán intercambiar información de red a otra. Es importante recordar que cada VLAN es un dominio de broadcast único. Por lo tanto, de manera predeterminada las computadoras en VLAN separadas pueden comunicarse. Existe una manera para permitir que esas estaciones finales puedan comunicarse. Esta manera es llamada enrutamiento entre VLANs, Inter-VLAN Routing. El enrutamiento entre VLAN es un proceso que permite reenviar el tráfico de red desde una VLAN mediante un enrutador a otro. Las VLAN están asociadas a subnets IP únicas en la red. Esta configuración de subnets facilita el proceso de enrutamiento en un entorno de múltiples VLAN. Tradicionalmente, el enrutamiento de las VLAN utiliza enrutadores como interfaces físicas múltiples. Es necesario conectar cada interfaz a una red separada y configurarla para una subred diferente. Es una red tradicional que utiliza múltiples VLAN para segmentar el tráfico de la red en dominios de broadcast lógicos. El enrutamiento se utiliza mediante la conexión de diferentes interfaces físicas, el enrutador a diferentes puertos físicos del switch. Los puertos del switch conectan el enrutador de modo acceso. En este modo, diferentes VLAN estáticas se asignan a cada interfaz de puerto. Cada interfaz del switch estaría asignada a una VLAN estática diferente. Cada interfaz del enrutador puede entonces aceptar el tráfico desde la VLAN asociada a la interfaz del switch, que se encuentra conectada al tráfico que puede enrutarse a otras RAN conectadas a diferentes interfaces. El enrutamiento entre VLANs tradicional requiere de interfaces físicas múltiples en el enrutador y en el switch. Sin embargo, no todas las configuraciones del enrutamiento entre VLAN requieren las interfaces físicas múltiples. Algunos software del enrutador permiten configurar interfaces del enrutador como enlaces troncales. Esto abre nuevas posibilidades para enrutar entre VLAN. Es un tipo de configuración de enrutador en la cual la interfaz física única enruta tráfico de múltiples VLAN a la red. La interfaz del enrutador se configura para funcionar como el enlace troncal y él está conectada a un puerto switch configurado en un modo de enlace troncal. El enrutador realiza el enrutamiento entre VLAN al aceptar el tráfico etiquetado de la VLAN en la interfaz troncal. Proviene del switch adyacente y enrutar en una interna entre las VLAN mediante sus interfaces. El enrutador luego reenvía el tráfico enrutado a la VLAN etiquetada para la VLAN de destino por la misma interfaz física. Las subinterfaces son interfaces virtuales múltiples asociada a una interfaz física. Esas interfaces están configuradas en el software del enrutador, configurando de forma independiente con una conexión IP y una asignación de VLAN para funcionar en una VLAN específica. Las subinterfaces están configuradas para diferentes subredes que corresponden a la asignación de las VLAN para facilitar el enrutamiento lógico antes de que las VLAN etiqueten las tramas de datos y le reenvíen por la interfaz física.
Las VLAN, Virtual VLAN o también conocidas como redes de área local virtuales es una tecnología de redes que nos permite crear redes lógicas independientes dentro de la misma red física. Así que es muy importante saber todo esto que acabamos de ver para aplicarlo en futuro, ya que llevamos ingeniería en sistemas y será muy importante para todos nosotros. El enrutamiento inter-VLAN heredado se refiere a una técnica utilizada en redes de área local para permitir la comunicación entre dispositivos en diferentes VLAN, utilizando un enrutador tradicional, el cual no es compatible con la funcionalidad del enrutamiento inter-VLAN. Esta técnica se utiliza cuando no se dispone de un enrutador capaz de realizar el enrutamiento inter-VLAN de forma nativa. El enrutamiento inter-VLAN normalmente se realiza utilizando enrutadores capaces de etiquetar y enrutar paquetes VLAN, como los enrutadores multilayer o los switches de capa 3. Estos dispositivos pueden establecer enlaces lógicos entre las VLAN y enrutar los paquetes entre ellos. Sin embargo, si no se dispone de un enrutador de este tipo, se puede recurrir al enrutamiento inter-VLAN heredado. El enrutamiento inter-VLAN heredado se utiliza en interfaces físicas del enrutador. Todo esto para conectarse a cada VLAN por separado. Estas interfaces físicas se configuran como puertos de acceso VLAN, lo que significa que pertenecen a una sola VLAN y solo pueden transmitir tráfico de esa VLAN. Luego, el enrutador utiliza una técnica llamada enrutamiento por saltos para permitir el tráfico entre las VLAN. El enrutamiento por saltos implica que el enrutador tiene una interfaz lógica o subinterfaz que se configura para cada VLAN. Cada subinterfaz se asocia con una VLAN específica y se le asigna una dirección IP correspondiente a esa VLAN. El enrutador etiqueta los paquetes con etiquetas VLAN antes de enviarlos a través de la interfaz física hacia el switch y luego los desetiqueta cuando llegan a su destino. En resumen, el enrutamiento inter-VLAN heredado permite la comunicación entre VLAN utilizando un enrutador tradicional mediante el uso de puertos de acceso VLAN y enrutamiento por saltos. Si bien esta técnica puede funcionar en algunos casos, puede llegar a tener limitaciones de rendimiento y escalabilidad en comparación con los enrutadores de capa 3 o multilayer que son dedicados a las redes VLAN. Hola, buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre el enrutamiento inter-VLAN. ¿Cuál es el proceso de permitir la comunicación entre redes VLAN diferentes mediante el uso de un enrutador o switch de capa 3? Normalmente, las VLAN se configuran para separar dominios de broadcast y mejorar la seguridad y el rendimiento de la red. Sin embargo, en ocasiones requerimos permitir la comunicación entre ellos. Y para eso requerimos, como habíamos mencionado, de un switch capa 3 para poder realizar el enrutamiento entre ellas. Por ejemplo, en un edificio tenemos la existencia de dos VLANs, por ejemplo, ventas y marketing. Ventas tiene la VLAN 10 y marketing la VLAN 20, y requerimos que exista comunicación entre ellas. Bien, como les mencionaba, aquí ya tengo adelantado lo que es la práctica de conexión inter-VLAN para no demorarnos mucho aquí en el video. Tenemos nuestro router, nuestro switch previamente ya configurado con nuestras VLANs creadas. En el puerto 1 la VLAN 10, en el puerto 2 la VLAN 20. Tenemos dos PCs, una en la VLAN 10 con una dirección IP 192.168.10.1 y la PC1 que pertenece a la VLAN 20. Como es el primer equipo de esta red, pertenece a la 192.168.20.1. Como decíamos, la comunicación inter-VLAN, en este caso imaginemos que es el departamento de ventas y de marketing, lo cual requerimos que tengan comunicación entre ellas.
Cabe mencionar una parte importante, que los routers no admiten este tipo de configuraciones inter-VLAN. Lo que tenemos que hacer ahí en el interfaz es crear una subinterfaz o un anidado para engañar al router. Lo hacemos de la misma manera que en el switch configuramos el interfaz en el gigabit 0, que es nuestro puerto que corresponde a la conexión con nuestro switch, pero ahí le vamos a agregar la VLAN que va a pasar por ahí. Recordemos que cada VLAN, para comunicarse, a todo le imprime un ID. La 10 pues le va a colocar su 10 previo y la 20 así mismo. Al hacer eso, nosotros ya vamos a darle la instrucción al router hacia dónde tiene que dirigir el mensaje. Y si nosotros realizamos un ping de la PC que está en la VLAN 10 hacia la VLAN 20, ya debemos tener comunicación, que es lo que observamos en esta ventana. Se envían 4 paquetes, se reciben 4 paquetes, no se pierde ninguno. Esto quiere decir que tenemos una comunicación positiva, ¿no? Enviamos nuestro paquete y ahí está. De la PC0 a la PC1 ya tenemos comunicación. Llegó nuestro PDU. Muchas gracias. Les dejo con mi compañero Felipe. Las VLAN, Virtual VLAN o también conocidas como redes de área local virtuales, es una tecnología de redes que nos permite crear redes lógicas independientes dentro de la misma red física. Así que es muy importante saber todo esto que acabamos de ver para aplicarlo en futuro, ya que llevamos ingeniería en sistemas y será muy importante para todos nosotros. En conclusión, el enrutamiento inter-VLAN es importante porque permite la segmentación de la red en VLAN separadas. Esto proporciona flexibilidad, seguridad y mejor rendimiento en entornos empresariales. También permite a los dispositivos de diferentes VLAN se comuniquen entre sí mediante el establecimiento de las rutas y el uso de las etiquetas VLAN para enrutar correctamente los paquetes. Y al utilizar el enrutamiento inter-VLAN se pueden crear VLAN para diferentes departamentos, grupos de usuarios o aplicaciones y permitir la comunicación entre ellos según sea necesario, manteniendo un cierto nivel de aislamiento y seguridad. En resumen, el enrutamiento inter-VLAN es una técnica que es fundamental en la configuración de redes VLAN que proporcionan conectividad y comunicación efectiva entre diferentes VLAN en una red. En resumen, inter-VLAN permite la comunicación entre diferentes VLANs en una red, facilitando la administración, seguridad y rendimiento de la misma a través de la segmentación lógica. Esto se logra mediante la configuración de dispositivos de enrutamiento, asignación de direcciones IP, habilitación de enrutamiento y aplicando el control de acceso y configuración de troncales de VLAN.